Gracias, muchísimas gracias por esperarnos después de la pausa. Estamos aquí en 360 grados en sus viernes de salud. Como les dije, aquí está nuestro coproductor de estos viernes saludables, el doctor Héctor Armando Balcácer Esteve, médico infectólogo internista de la UCE, y mi hijo. Bienvenido, mi amor. Madre, gracias realmente por participar con nosotros. Tenía un tiempito ausente. Sí. Y queremos agradecer a ustedes que como cada viernes permanecen ahí viendo los viernes de salud en 360 grados. De verdad, para nosotros es un privilegio su sintonía. Sí, es un honor que nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Héctor Armando, vamos a entrar inmediatamente en materia. Y yo te voy a pedir que antes de ir a lo particular, tú nos pongas en contexto. Después de la llegada de estas lluvias, ¿qué podemos esperar? Mira, lo primero que hay que decir es que, como bien hacías en la introducción, aparentemente el cambio climático nos está pasando factura. La República Dominicana siempre se ha reconocido como uno de los países que pudiera verse más afectado justamente por este cambio, porque sabemos que las aguas se tornan más cálidas, sabemos también el aumento justamente de lo que es la altura de las aguas, y eso pudiera afectar nuestro territorio con una mayor fuerza. En este sentido, nos hemos encontrado con un mar Caribe en el cual un ciclón, como le han llamado, o una tormenta tropical zurda, porque viene en una trayectoria no habitual, toca territorio dominicano. Inmediatamente surge la pregunta: Balcácer, ya tuvimos una temporada de dengue con valores altísimos. Más de una docena de personas que han perdido la vida, así como un escenario en el cual la leptospirosis, en el cual estamos haciendo este programa, ya le ha cobrado la vida a 38 dominicanos y dominicanas. Entonces, al evaluar todo este escenario, dirás, Balcácer, ¿qué pudiera ocurrir detrás de las lluvias? Bueno, la realidad es que cada vez que ocurre un fenómeno atmosférico de este tipo, hay que dividir el impacto de los meteoros o de las vaguadas o de lo que sea en diferentes etapas. Y la primera es esta que en este momento estamos observando y que todavía genera ese duelo en población dominicana. ¿Cuál es esta? Cuando tenemos las precipitaciones que producen caída de paredes, cuando tenemos una hoja de zinc que sale volando y corta a alguien, cuando una persona muere ahogada dentro de su vehículo, como vimos que ocurrió el aplastamiento por la caída de uno de los muros de uno de los túneles. Entonces, cuando uno observa este proceso, se da cuenta de que la primera fase tiene que ver con la parte inmediata. Estamos observando una persona que se electrocutó justamente en unas oficinas, y esa primera fase es la que observamos y que genera ese dolor y esa sensación de impotencia inmediata. Pero ¿qué ocurre? Junto con esa primera fase comienzan a aparecer otro grupo de eventos que puede perjudicar la salud global por diferentes formas. Me explico. Ya se sabe que hay cerca de 14,000 personas posiblemente desplazadas en el territorio nacional que tendrán que ser llevadas a albergues o refugios, y que en estos lugares lo que se está haciendo es llevando personas que presentan algún tipo de condición de vulnerabilidad, y tendremos ahora un conjunto de personas que van a estar viviendo en espacios generalmente pequeños, cerrados, compartiendo el mismo aire, compartiendo el mismo espacio, compartiendo la misma agua, pero además se supone que es un lugar seco, seguro y con alimentos. Pero no solamente el ser humano sufrió la pérdida de su entorno, sino que también los roedores, los insectos, acaban también de padecer ese tipo de eventos. ¿Hacia dónde se van a mover? Hacia lugares seguros, secos y con alimentos. Por eso estamos entrando en esa etapa en la cual las personas de los refugios pudieran verse con algún tipo de situación de salud vinculado a esto. Ahí hay dos situaciones. Número uno,
Te vamos a preguntar qué se podría hacer, porque era la pregunta siguiente que teníamos con estos refugios, donde los ratones, que señores, hay dos animales que son antidiluvianos, los ratones y las cucarachas, las dos son antidiluvianas, así que imagínense ustedes lo resistentes que son. Esas personas que están en los refugios con la leptospira, que podría ser una de las situaciones, pero también otros que están con el agua, que hay charcos, ahí está el dengue. Entonces, yo quisiera que tú nos hablaras de las dos situaciones, cómo evitamos o por lo menos paliamos o tomamos las medidas para la leptospira, que ya estaba antes de la lluvia, 38 y el dengue. fallecidos, ya hemos dicho. Exacto. Señores, miren, lo primero que hay que decir es que los refugios deben ser supervisados de manera estricta. ¿Por qué? Porque tenemos una situación inmediata, que son aquellas personas que son llevadas a los refugios, los cuales pudieran presentar alguno de ellos alguna herida, algún tipo de proceso por la exposición a las aguas, en las cuales pudieran tener manifestaciones en lo inmediato. Pero posterior a eso, mientras su estadía en el refugio, si presentasen algún proceso respiratorio, las personas que dijimos que van a estar cercanas a ellas y cohabitando en ese espacio pudieran infectarse. Pero ¿qué ocurre? Estos de los refugios y albergues son lugares temporales. Estas personas posteriormente van a ir a la comunidad y se puede convertir en un foco de multiplicación a la hora de que llegan a sus diferentes comunidades o los lugares donde habitan normalmente. ¿Qué otra situación podemos observar? Bueno, la otra situación que pudiéramos observar en estos refugios es justamente la manipulación de los alimentos. Sabemos que estos alimentos van a tener que cocinarse para un gran número de personas y estas personas van a estar, repito, en una situación vulnerable. Reconocer que tenemos un baño que va a tener que ser utilizado por un gran grupo de personas, por eso el agua, cuando se almacene, tiene que poder separársela de consumo humano y aquella que se va a utilizar solamente, por ejemplo, para sanitarios y para la limpieza. Reconocer que también tenemos otra parte que es más que nada la exposición que mencionabas, por ejemplo, a los roedores, los cuales también están buscando un lugar seco y cálido donde poder estar, y la exposición quizás a orina de ratón en esos lugares pudiera ser un poquitito superior. Pero hay que llamar la atención de que el Ministerio de Salud Pública en la mayoría de estos eventos ha hecho una intervención que ha prevenido este tipo de momentos. Y fíjense, como casi nunca vinculado a problemas de refugios, hemos tenido brotes dentro de la comunidad al momento del regreso de estas personas. Pero ¿qué pasa? Mencionábamos ese momento inmediato en el cual muchas veces las personas que viven en espacios como torres o que viven en espacios como residenciales no se sienten que están amenazados. Y voy a hablar de lo siguiente. Ya en más de un espacio, y sobre todo el año pasado, hablamos de algo interesante. Y es justamente lo que ocurre cuando el agua sobrepasa el nivel de la tapa de la cisterna. Muchas veces sabemos que esa agua que recoge toda esa basura que usted tiró a la calle, que tiró los papeles de baño para el medio de la calle, o su perrito que hizo pupú en alguna grama, esa agua que venía arrastrando todo en la calle, se llevó todos esos desechos. Pasó el nivel de la tapa de su cisterna y esa agua filtró. Y ahora se ha mezclado el agua buena que estaba en la cisterna con el agua que filtró, que estaba en la calle. Usted sabe lo que le acaba de pasar a esa agua, se acaba de contaminar. Y muchas personas, como viven en un piso 9, un piso 10, entienden que esa agua que estaba cayendo y que estaba afectando a los mortales no tiene ningún tipo de repercusión sobre su salud. Pues permítame decirle que usted pudiera estar en este momento en riesgo porque usted esta mañana se cepilló los dientes o al día siguiente del aguacero que cayó. ¿Y qué pasa? Que cuando usted observa eso, usted acaba posiblemente de haberse cepillado con todos los desechos que esa agua pasó. Y entonces, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Bueno, que comienzan los procesos oculares, porque esas bacterias que estaban en el agua ahora le producen algún tipo de irritación conjuntival, o usted o su mujer comienzan a presentar molestias en la piel. Hay algunas damas que presentan infecciones vaginales asociadas justamente al uso de esta agua en sus partes íntimas, o pudieran aparecer procesos respiratorios
o procesos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque esas aguas arrastraron no solamente bacterias, sino también parásitos. Y vemos cómo los niños pequeñitos se cepillan y pudieran deglutir esto. Pero ¿qué pasa, señores? Al día siguiente de la mayor cantidad de precipitaciones pudimos observar como en algunos lugares, y lo digo porque lo percibí en Mano Guayabo, la gente buscando en la cañada agua, un agua de un color chocolate para ir a limpiar sus hogares. Y yo no sabía si esa agua que ellos estaban llevando era un agua que lo que iba, en lugar de limpiar, era ensuciar. Entonces, en ese sentido hay que llamar la atención que el segundo momento va a ser la exposición al agua y elementos contaminados y que muchas veces pasamos por alto. Luego conversaremos de ese riesgo adicional que comienza a aparecer con el paso de los días y hablaremos de algunas enfermedades como la leptospira, como la malaria, como el mismo dengue y esos procesos parasitarios que acabo de decir. ¿Por qué? Porque lo inmediato es eso que estamos mencionando. Cuando usted se electrocuta, cuando alguien tiene un accidente que le cae una pared arriba, todo ese tipo de cosas. Pero posteriormente comienza a aparecer lo que acabamos de llamar ese segundo momento. Después van a aparecer las otras enfermedades de las cuales hablaremos a continuación. En este momento, Héctor, yo no puedo dejar pasar por alto hacerte la siguiente pregunta. Antes ya de las lluvias, estábamos teniendo una cantidad de procesos diarreicos, el cólera y todas estas situaciones. Y quiero recordar que fue por contaminación de un río que lo utilizaban como si hubiesen sido sanitarios. Entonces, nada que se parezca más con la realidad de ahora. Las personas, yo vi videos de las personas cómo estaban al principio, como si hubiesen sido piscinas. ¿Cuáles son esos síntomas de alerta que tú le dices a la gente que siempre vives insistiendo en busquen ayuda, no permitan? Busquen ayuda a tiempo. A es el eslogan que hemos puesto ya en nuestras redes. Esos busquen ayuda a tiempo y a mí me parece que es importante porque la mejor medicina es la medicina preventiva. Dile, por favor. Mira, lo primero que hay que decir es que esos casos de cólera que se ha observado en Barahona específicamente, hay que llamar la atención que fueron 16 casos reportados por el Ministerio de Salud Pública. 14, escuchen esto, 14 son nacionales haitianos y 2 son nacionales dominicanos. De esos 16 casos hay que llamar la atención que el Ministerio de Salud Pública, y gracias a Dios tenemos una muy buena fuente dentro del Ministerio a quien agradecemos, quien nos informó que se hizo un cerco epidemiológico y que en este momento se está vacunando contra cólera en aquellos lugares donde existe mayor susceptibilidad a que aparezcan casos. Se colocaron, escuchen esto, 8 tinacos de agua procesada para disminuir la dependencia de esas poblaciones que tienen esa incidencia del río, que necesitan el río para agua, para tratar justamente de disminuir la presencia de la bacteria. Señores, hay que decir que el cólera ha tenido muchísimos brotes en partes del mundo y la República Dominicana le ha dado una respuesta que yo entiendo que ha sido magistral. ¿Por qué razón? Porque hemos logrado controlar cólera, que en otros lugares ha producido una muerte, una mortalidad importante, y nosotros hemos logrado como país disminuir los casos de cólera a niveles bajísimos. Fíjense la proporción, 14 nacionales haitianos y 2 nacionales dominicanos. Y eso simplemente habla de que estamos en condiciones completamente diferentes a las que ocurre en Haití. ¿Cuáles son las manifestaciones de estos procesos diarreicos y que deberían llamarnos la atención? Reconocer, número 1, que el cólera se reconoce como una de las enfermedades diarreicas más peligrosas del mundo. El cólera, cuando se presenta en su forma grave, puede llegar a tener una mortalidad tan alta como un 5%. Eso quiere dejar dicho que del porcentaje que presente diarreas graves, hasta 5 pudieran morir. Señores, estamos hablando de que cada evacuación líquida de una persona con cólera puede llegar a perder 200 cc de líquido. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que una persona que hace 5 evacuaciones con cólera ya tiene pérdida de 1 litro de líquido de su organismo. Cuando usted llega a tener 15 evacuaciones, que usted sabe que a usted le ha pasado,
usted ha perdido 3 litros de sangre. ¿Usted sabe qué significa eso? Que usted en 15 veces que va al baño, usted puede haber perdido la mitad del líquido que usted tiene en su sangre, lo cual llama la atención porque es un evento extremadamente peligroso. Por eso, luego de estas precipitaciones, luego de los eventos que hemos vivido, usted no debe olvidar que si aparece cualquier cuadro diarreico, cualquier cuadro cutáneo o a nivel ocular, trate de buscar asistencia médica. No es una emergencia siempre, pero es importante que usted se chequee. ¿Por qué? Porque si se hace un diagnóstico de algo que pudiera ser contagioso, usted no solamente estaría tratándose usted, sino que usted estuviera previniendo de que alguien dentro de su entorno o de su comunidad también se afectara. Reconocer que si usted tiene un cuadro parasitario, usted no debería manipular alimentos. Y la señora, que es otro de los peligros de aquellas personas que viven en torres y residenciales que no ven, es que la señora que le ayuda a usted en la casa, que es la que manipula los alimentos, estuvo expuesta a esas aguas. Esa señora estuvo expuesta a todos esos fenómenos, los cuales usted en su 10º piso no tuvo ningún tipo de repercusión. En ese sentido, esa señora pudiera tener un proceso que posteriormente afecte a su familia. Así que este es el momento, como decía mi madre en su comentario inicial, de ser solidario y preocuparse, porque si algo ocurre en la comunidad, si algo le pasa a esa señora, tratar dentro de lo posible de que usted le tienda la mano. ¿Para qué? Para disminuir que el proceso continúe expandiéndose y que a usted le toque también alguna colita, como decimos aquí, de este tipo de procesos que han golpeado a la República Dominicana. Antes de ir a la pausa, Héctor, vamos a hacerte la siguiente pregunta, y es esto que tú acabas de decir, el agua de la cisterna que ha sido contaminada. ¿Qué hacer? Porque, ¿qué tú les recomiendas? ¿Por qué? Porque, oye, lo siguiente, si este es el cuadro que tú acabas de pintar de un adulto, imagínate tú los niños pequeños cuando se estén cepillando, incluso cuando se estén bañando, claro. ¿Qué hacer en estos días? Si es recomendable hacerlo con botellón, agua de botellón, si cocinar la comida con agua del botellón, si poner agua en el baño para los cepillados, porque realmente yo tengo la carne de gallina solamente pensando en los niños pequeños, que uno se preocupa tanto por su salud. Mira, la realidad es que todas son correctas, como diríamos. Todas son correctas, pero la realidad es que este es el momento en el cual la Junta de Vecinos o la Junta que administra los condominios, sería importante que cloren el agua. Clorar el agua va a ser una de las medidas más efectivas, y lo primero es que se aplican, escuchen esto, 5 gotas de cloro por cada galón. Generalmente cada residencial o torre sabe la cantidad de galones que tiene de capacidad su cisterna. Calcule aproximadamente cuánto corresponde para que usted aplique el cloro. De paso, este es el momento en el cual comprar un kit de esos que se utilizan sobre todo de piscina para medir que la cantidad de cloro que usted tiene aplicada en el agua y en la cisterna es la necesaria para disminuir la probabilidad de que usted enferme. Luego de que se eche el cloro hay que hacer una pausa en el agua y esperar alrededor de 30 minutos a 1 hora para que cualquier microorganismo muera, fruto justamente del compuesto que se acaba de aplicar al agua. Y el cocimiento de los alimentos, como el calor, quizás, ¿tú crees que es suficiente? Claro, lo que pasa es que estamos hablando que en algunos lugares donde usted no lo pueda utilizar y use agua de una fuente no adecuada, ya lo mencionamos, colar y aplicar justamente, hervir el agua y tratar de que esa agua hierva alrededor de 1 minuto luego de que comienzan a salir las burbujitas para disminuir el riesgo de infección. Incluso, y esto es importante, y lo digo como mujer y ama de casa también, el asunto de lavar las verduras, que las verduras no se van a cocer, sino que se van a comer, se van a llevar directo a la mesa. Por favor, lavarlo con agua hervida o con agua de botellón, porque esa es una situación, Héctor Armando, y con agua clorada. También se le pueden echar 5 gotitas de cloro igual al agua con la que va a lavar las verduras. Con estas recomendaciones e ilustraciones de la situación real y verdadera, sin querer ser alarmista, vamos a la pausa y regresamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo de la UCE, con el cual seguiremos hablando ya específicamente de algunas de las enfermedades llamadas enfermedades de estación. Pero además de eso,
Antes de salir, yo leí en el periódico, antes de venir a hacer el programa, que se acerca un frente frío a la República Dominicana. No se vayan, regresamos con 360 grados y el doctor Balcácer Esteves.